Buenas tardes a todos. Es un verdadero gusto estar aquí con ustedes en esta tarde. Y el título de mi mensaje esta mañana es Haz el bien sin mirar a quién. Haz el bien sin mirar a quién. Este refrán de haz el bien sin mirar a quién es muy conocido, es muy popular. Recuerdo desde chico, mamá me decía eso, haz el bien sin mirar a quién. Y es algo que desde muy chico se aprende y tiene la idea de hacer buenas cosas o hacer algo positivo, no solamente a algunas personas, sino a todas las personas. Se enseña a los niños chiquitos que cuando vayas a la escuela con tus compañeros, haz el bien, pórtate bien. Y uno que ya llega adulto y que les diga, haz el bien, se nos hace un poco más difícil. No es tan fácil hacer el bien en este mundo cuando vivimos en una sociedad que está llena de maldad. No es tan fácil hacer el bien cuando personas a nosotros nos hacen lo malo. Y hacer lo bueno ante el mundo quizás no es tan fácil hacer. No es fácil hacer el bien a nuestros compañeros de trabajo que se burlan de nosotros porque creemos en Dios y nos tratan mal encima de eso. No es fácil hacer lo bueno con nuestros vecinos que a veces son irrespetuosos, peleamos con ellos, a veces la música es bien fuerte y uno quiere dormir o descansar y es difícil hacer lo bueno con aquellas personas. No es sencillo hacer lo bueno con personas que se aprovechan de nosotros y nos tratan mal. No es fácil vivir de una manera que agrada a Dios en una sociedad que se opone a Dios. Y ante este mundo que vivimos y esta cultura que vivimos el día de hoy, ¿cuál debería ser nuestra reacción hacia ellos? ¿Deberíamos reaccionar la misma forma que ellos nos tratan a nosotros? ¿Deberíamos ignorar las autoridades que tenemos el día de hoy? ¿Cuál debería ser nuestra conducta o nuestra forma de vivir ante personas que nos tratan mal a nosotros? El día de hoy vamos a ver que usted y yo hemos recibido una salvación de parte de Dios y por lo tanto tenemos una responsabilidad. Y nuestra responsabilidad es de hacer lo bueno ante todas personas y así podemos marcar una diferencia en nuestra sociedad. Veremos esta tarde que nuestra salvación que recibimos de parte de Dios nos capacita a vivir una vida ejemplar en nuestra sociedad, en nuestros trabajos, en donde quiera que estemos en este mundo. Nuestra salvación nos va a capacitar y ayudar a poder vivir vidas ejemplares en el trabajo, ante las autoridades y el gobierno. Esta tarde les voy a pedir por favor que abran sus Biblias conmigo a la carta de Tito. Tito se encuentra en el Nuevo Testamento. Esa carta de Tito fue escrita por un hombre llamado Pablo. Y Pablo mandó a Tito a una isla llamada Creta y lo mandó con una tarea. Su tarea era de poner en orden las cosas en la iglesia. La cultura de Creta era una de mucha maldad. Las personas se daban a todo tipo de pecados. En el hogar, en la familia no había respeto. Y poco a poco esa cultura o esas ideas se empezaron a meter también dentro de la iglesia. Entre cuanto a la conducta de un creyente y un no creyente, no se miraba la diferencia. Y Tito tenía la tarea de parte de Pablo de poner en orden las cosas en la iglesia. Tenía la tarea de poner líderes en la iglesia con ciertos requisitos. Y también fue mandado a poner orden en los hogares, en las casas. Eso lo encontramos en el capítulo 2. El día de hoy estaremos en el capítulo 3. Y en este capítulo vamos a ver que Pablo insiste a Tito que corrija la conducta de los creyentes en cuanto a la sociedad. Ante una sociedad que odia a Dios, ante una cultura que se opone a Dios, a las cosas de Dios, el creyente, usted y yo, necesitamos llevar una vida diferente que los demás. El creyente
debería hacer el bien sin mirar a quién. Vamos también a ver que nuestra conducta va de la mano con nuestras creencias. No podemos ser una persona dentro de la iglesia y una persona diferente en la sociedad, en nuestros trabajos. Nuestra creencia en Jesús nos lleva a vivir un estilo de vida en todas partes que estemos. Y nuestras buenas obras que usted y yo hagamos van a ser evidencia de eso. Porque usted y yo hemos recibido una salvación de parte de Dios. Y es nuestra responsabilidad hacer buenas obras para otras personas. En otras palabras, nuestra salvación nos va a capacitar y ayudar a vivir vidas ejemplares en nuestra sociedad. Entonces, en el capítulo 3, en los primeros versos, vamos a ver que nosotros como creyentes tenemos la responsabilidad de ser buenos ciudadanos, ciudadanos ejemplares en nuestra comunidad. Y esto vamos a ver en cuanto a las autoridades o el gobierno y también con nuestros prójimos. Tenemos la responsabilidad de ser buenos ciudadanos ejemplares en nuestra sociedad. Leamos juntos versículos 1 y 2 del capítulo 3 de Tito. Pablo escribe: recuérdales a todos que deben mostrarse obedientes y sumisos ante los gobernantes y las autoridades. Siempre debe estar dispuestos a hacer lo bueno, a no hablar de nadie, a no hablar mal de nadie, sino buscar la paz, ser respetuosos, demostrando plena humildad en cuanto a su trato con todo el mundo. Pablo comienza esta porción en el capítulo 3 con un mandato hacia Tito para que Tito recuerde a las iglesias algo que ellos ya sabían. El creyente debe mostrarse ser un buen ciudadano y ser sumisos y obedientes ante las autoridades superiores. Pablo, mientras escribe esta carta, él tiene en mente la cultura como es en Creta. Y Pablo dice que nuestro comportamiento no debe ser como las demás personas, sino debe ser diferente. Nuestra responsabilidad es ser sumisos y obedientes ante las autoridades superiores, porque es Dios quien pone esas autoridades y también es Dios quien la quita también si Él desea. Nuestro trabajo y deber es reconocer y aceptar las autoridades y gobernantes. Y una de las formas que hacemos esto a nuestro día a día es respetando las leyes. Si saliendo de aquí vemos que la calle en señal dice que el máximo velocidad es 40, manejamos a los 40. Si vamos manejando por la luz y el semáforo cambia a luz roja, quiere decir que nos detenemos. No nos cruzamos con la luz roja. Si sabemos que hay leyes que dicen no puedes manejar usando tu teléfono, no deberíamos hacerlo. ¿Por qué? Porque Dios ha puesto esas leyes y son para nuestro bien. Pablo nos manda que debemos mostrarnos ser buenos ciudadanos. Y una forma que lo podemos hacer es siendo obedientes a las leyes que usted y yo enfrentamos el día a día. No solo eso, sino Pablo también nos dice que mostramos ser buenos ciudadanos en nuestra sociedad en cuanto a nuestro trato con nuestros prójimos. Como usted y yo somos un representante de Dios en las áreas que usted y yo vamos, nuestro deber es siempre estar dispuesto a hacer lo bueno. Siempre estar dispuestos a hacer lo que es correcto con otras personas. Una forma que usted y yo podemos marcar una diferencia en nuestra sociedad, sea en nuestros trabajos, en nuestra comunidad, en nuestro vecindario, es la forma que tratamos a otras personas. Pablo nos manda que cuidemos la forma que hablemos, al decirnos que no hablemos mal de las personas. Hay un dicho que dice, si no tenemos nada bueno que decir, mejor no digamos nada. Y en eso hay mucha verdad. El creyente debe de manifestarse y ser diferente en cuanto a su forma de hablar. El creyente no habla mal de las personas. Sin embargo, al opuesto de eso, Pablo nos dice que el creyente debe de buscar la paz y ser respetuosos, demostrando plena humildad en su trato con todo el mundo. Mostramos ser buenos ciudadanos
obedeciendo las leyes en nuestra forma de hablar y también la forma que actuamos con otros. El creyente busca la paz. El creyente no busca estar en pleitos, en peleas con otras personas, alegando sobre ciertas cosas, sino el creyente evita esas cosas y busca la paz con otras personas. Juntamente con eso, el creyente muestra humildad hacia todas las personas. Entonces, nuestro deber de nosotros como creyente es ser ciudadanos ejemplares. La forma que hacemos eso es respetando las leyes y las autoridades y también haciendo buenas obras con otras personas. Pablo desea que el creyente viva de una manera diferente o que tenga un estilo diferente que todas las demás personas. Y esto usted y yo podemos mostrarlo en nuestro día a día. Y la pregunta que les quiero hacer es, ¿cómo es posible que usted y yo podamos llevar a cabo estas cosas? En nosotros quizás no podamos hacer estas cosas. Solamente si hubiera un cambio en nuestras vidas es que podemos llevar estas cosas que podemos hacer estas cosas. Solamente por un cambio que Dios haga en nuestras vidas es que podemos hacer estas cosas. Veremos en los versos 3 al 7, veremos que Dios nos ha dado una gran salvación a usted y a mí. Vamos a ver que usted y yo hemos recibido el amor de Dios. Hemos recibido la bondad de Dios y su misericordia. Y esto no fue algo que usted y yo nos ganamos. Esto no fue algo que usted y yo nos merecíamos. Sin embargo, Dios lo hizo trabajando en la Trinidad. Lo hizo por nosotros. Basado en el hecho que usted y yo hemos recibido una gran salvación de parte de Dios, es nuestra responsabilidad dedicarnos a hacer buenas obras. En otras palabras, nuestra salvación que tenemos usted y yo en Dios nos capacita, nos ayuda a vivir vidas ejemplares en nuestra sociedad. Leamos juntos el versículo 3. Pablo escribiendo nos describe y nos dice, en otro tiempo también nosotros éramos necios y desobedientes. Estábamos descarrilados y éramos esclavos a todo género de pasiones y placeres. Vivíamos en la malicia y en la envidia, éramos detestables y nos odiábamos los unos a otros. En ese verso 3, Pablo describe cómo eran nuestras vidas antes de conocer a Jesús. Antes de conocer a Jesús, éramos incapaces de hacer buenas obras porque nosotros no había nada bueno en nosotros y estábamos destinados a la destrucción. Pablo describe nuestra vida pasada en 3 frases. Primeramente, vivíamos en ignorancia hacia Dios. Segundamente, vivíamos como esclavos a nuestros pecados. Y tercero, por consecuencia, vivíamos con relaciones rotas con otras personas. Había un tiempo en nuestras vidas que usted y yo no queríamos saber nada de Dios. Nos invitaban a las iglesias, a los retiros, a eventos y no queríamos nada de Dios. Vivíamos en ignorancia, en rebeldía hacia Dios. Vivíamos alejados de Dios y de los caminos de Dios. Y por encima de esto nos llevó a llevar un estilo de vida equivocado. Porque rechazábamos a Dios, vivíamos para complacer nuestros deseos y nuestras pasiones. Y por causa de eso nos llevó a ser esclavos a esas cosas. Estábamos atados a nuestro pecado sin esperanza alguna. Y por lo tanto, vivíamos con relaciones rotas los unos con los otros. Pablo nos dice que éramos detestables y odiábamos unos a otros. Nuestras relaciones estaban mal. Vivíamos malas relaciones con nuestra pareja, malas relaciones con nuestros hijos, con nuestros vecinos, en el trabajo. Todas nuestras relaciones estaban mal porque vivíamos para complacer a nosotros mismos. No teníamos ninguna esperanza alguna en nuestras vidas. En el verso 3, Pablo nos dice, nuestra vida sin Dios era una sin esperanza. No había nada bueno en nosotros. Hasta que un día
nos dice en el versículo 4, Dios apareció en nuestras vidas. Apareció en nuestras vidas y nos salvó de esa manera de vivir y de sus consecuencias. Dios tuvo misericordia de cada uno de nosotros. Dios apareció en nuestras vidas y cambió todo. Leamos juntos versículos 4 y 5. Pablo nos dice, pero cuando se manifestaron la bondad y el amor de Dios, nuestro Salvador, Él nos salvó, no por nuestras propias obras de justicia, sino que fue por su misericordia. Dios nos salvó de nuestra manera de vivir por su bondad y por su amor, no porque nosotros había algo bueno o porque lo merecíamos. Aquí nos dice Pablo que cuando Dios apareció en nuestras vidas, todo cambió, todo fue diferente. Dios demostró quién Él era. Él nos demostró sus atributos, nos demostró que Él es un Dios lleno de bondad, Él es lleno de amor y lleno de misericordia. En aquellos tiempos, en la isla de Creta, había muchas ideas equivocadas de cómo era Dios. Ellos tenían sus propios dioses y sus historias sobre ellos. Sus dioses de ellos eran mentirosos. Sus dioses de ellos engañaban a la gente para comer actos indebidos. Y Pablo nos dice aquí que nuestro Dios es diferente. Nuestro Dios está lleno de bondad, de amor y lleno de misericordia. Dios manifestó quién Él era, o Dios apareció en nuestras vidas y nos demostró quién es Él, a salvarnos de nuestra forma vieja de vivir. Y Pablo también nos comenta que no fue algo que usted y yo hayamos hecho, no fue algo que usted y yo hayamos merecido, sino que fue Dios quien hizo toda la obra en nosotros. Ningún esfuerzo humano puede lograr la salvación por sí mismo, sino solamente cuando ponemos nuestra fe en Cristo Jesús. Dios es el quien hace todo en nuestra salvación. Nosotros no hacemos nada para ella, simplemente ponemos nuestra fe en lo que Él hizo en nosotros. Y no solamente eso, sino también Dios nos limpia y nos renueva y nos cambia a nosotros día a día. Y esto lo hace a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien nos da un nuevo nacimiento. Él es el que empieza a cambiar nuestros pensamientos, nuestra forma de hablar, nuestra forma de actuar. Él es el Espíritu Santo que nos capacita para poder ser otras personas diferentes, capacitados para hacer buenas obras para todas personas. Nuestra salvación es lo que nos capacita para vivir vidas ejemplares en nuestra sociedad. Dios nos da una nueva vida a través de su Espíritu Santo. Leamos juntos los versículos 5 y 6. Nos salvó mediante el lavamiento de la regeneración y de la renovación por el Espíritu Santo, el cual fue derramado abundantemente sobre nosotros por medio de Jesucristo, nuestro Salvador. Vemos en estos versos que Pablo nos dice que el Espíritu Santo también tiene su función o su papel en nuestra salvación. Aquellas personas que han recibido la bondad de Dios, han recibido su amor y su misericordia, ellos también reciben una nueva vida. Y esta nueva vida es a través del Espíritu Santo que nos da un nuevo nacimiento. Dios comienza el cambio en nuestras vidas. Y el trabajo del Espíritu Santo es de hacer esto en nosotros. Es el Espíritu Santo un regalo que Dios nos da a nosotros al momento que creemos y ponemos nuestra fe y esperanza en Jesús. ¿Y cómo es posible que todo esto pasa? ¿O qué es lo que hace esto posible? Todo esto es posible por medio del sacrificio que nuestro Señor Jesús hizo por nosotros en la cruz. Jesús es la pieza que une al hombre con Dios. Jesús es nuestro Salvador. Jesús se hizo hombre y tomó nuestro lugar en la cruz y nuestro castigo. Así como el pecado entró por un hombre, también nuestra salvación también entró por un hombre, que es nuestro Señor Jesús. Dios nos dio a Jesús para poder ser justos por medio de su gracia.
Leamos juntos el versículo 6 y 7. Nos dice, el cual fue derramado abundantemente sobre nosotros por medio de Jesucristo nuestro Salvador. Así lo hizo para que podamos ser justificados por su gracia. Esta gran salvación que usted y yo hemos recibido solamente es posible por la muerte y la resurrección de Jesús. El recibimiento del Espíritu Santo en nuestras vidas y el cambio que se hace es solamente por medio del sacrificio de Jesús. Esta idea de que el Espíritu Santo morará en las personas no es algo nuevo. Dios ya sabía que la única manera que el hombre pueda vivir de acuerdo a su palabra era con un corazón nuevo y con su Espíritu Santo en sus vidas. En el Antiguo Testamento Dios hizo una promesa que Él iba a dar a su Espíritu Santo para que las personas puedan obedecer y seguirlo a Él. Y Pablo aquí nos muestra en ese versículo que esa promesa que Dios hizo hace mucho tiempo se cumplió. Ahora sí usted y yo podemos vivir para agradar a Dios. Ahora sí usted y yo podemos vivir para hacer buenas obras. Ahora sí tenemos la capacidad para poder hacer estas cosas. Y todo es por medio del Espíritu Santo que recibimos a través del sacrificio de Jesús en la cruz por nuestros pecados. Dios prometió eso hace mucho tiempo y Dios lo cumplió. Dios aquí se muestra ser diferente que los demás dioses que existían en aquellos tiempos. Dios sí cumplió sus promesas de haber dado su Espíritu que Él hizo hace mucho tiempo. Entonces, a través de Jesús, de su muerte, recibimos el Espíritu Santo y juntamente con eso también recibimos la justificación de nuestros pecados por medio de su gracia. Eso quiere decir en pocas palabras que Dios ya no nos mira a usted y yo como las personas que éramos antes, que fuimos describidos en el versículo 3, sino que ahora nos mira diferente, nos mira justos por lo que Jesús hizo por nosotros. Usted y yo somos declarados justos delante de Dios por fe cuando creemos lo que Él hizo por nosotros. Y esto es la gracia que usted y yo hemos recibido. La gracia es un don inmerecido. Nuevamente, no fue por algo que usted y yo hayamos hecho, sino fue Dios que hizo todo por nosotros. Hemos recibido justificación o ya no somos las mismas personas como antes por medio de la gracia que recibimos de parte de Dios. Hemos sido recipientes de una gran salvación de parte de Dios. Dios hizo todo por nosotros. Dios mostró su bondad, mostró su amor, mostró su misericordia. Encima de eso nos dio su Espíritu Santo para poder capacitarnos y cambiarnos de nuestra forma de ser. Y también nos dio a su Hijo Jesús para morir por nuestros pecados. Y la pregunta es, ¿por qué hizo Dios todo esto? Si no lo merecíamos, si nosotros no había nada bueno, ¿por qué es que Dios hizo todo eso con nosotros? ¿Cuál fue su propósito que Él haya hecho todo esto en nuestras vidas? Dios hizo todo esto con el fin de que usted y yo tomemos parte de la vida eterna juntamente con Él. Dios hizo todo esto para que usted y yo con el fin de tomar parte de la vida eterna con Él un día. Leamos juntos el versículo 7. Así lo hizo para que, justificados por su gracia, llegaremos a ser herederos que abrigan la esperanza de recibir la vida eterna. Dios hizo todo esto para que usted y yo podamos ser herederos un día de la promesa de su vida eterna. Y aún no hemos recibido esa herencia usted y yo. Cuando dejemos este mundo presente y entremos con Jesús, es cuando vamos a recibir esa vida eterna. Pero mientras esperamos, aún podemos experimentar beneficios de esa vida eterna que fue prometida hacia nosotros. Experimentamos la bondad de Dios, experimentamos su amor, su misericordia y su perdón. También experimentamos una nueva vida en Cristo Jesús. Quizás usted sea como yo,
Yo no tengo una herencia que me está esperando un día. Yo no tengo herencia de un terreno. Yo no tengo herencia de casas. Yo no tengo herencia de dinero. Pero usted y yo sí tenemos una herencia especial con Dios. Esta herencia nadie se nos puede robar. Esta herencia nadie nos las quita. Porque Dios prometió que nos dará esta herencia a nosotros. Y esta herencia es la vida eterna con Él un día. Y esa es la esperanza que usted y yo tenemos mientras vivimos en este mundo. Mientras vivimos en este mundo lleno de maldad, de oscuridad, usted y yo tenemos una esperanza, algo para mirar y esperar un día. Y esa esperanza es de vida eterna con Dios para siempre. Una herencia que nadie nos las puede quitar porque Dios la prometió a través de la muerte de su Hijo Jesús. Lo que Pablo nos quiere dar a entender es esto, que si usted y yo hemos sido beneficiarios de su bondad, de su amor y de su misericordia, nuestra vida debe ser diferente. Y mientras esperamos esa herencia de la vida eterna, nos ocupamos o nos dedicamos a hacer buenas obras con otras personas. Nos dedicamos a hacer buenas obras mediante nuestra obediencia a las autoridades y los gobernantes y también hacer buenas obras con otras personas. ¿Y qué es lo que nos capacita para vivir ese estilo de vida? Es nuestra salvación que hemos recibido de parte de Dios. Nuestra salvación nos capacita para vivir vidas ejemplares en nuestra sociedad. Y al menudo que hagamos estas cosas, nuestra buena conducta va a atraer otras personas también a conocer a Jesús por nuestro estilo de vida diferente. Y leamos juntos el versículo 8. Este mensaje es digno de confianza. Y Pablo dice, quiero que lo recalques para los que han creído en Dios se empeñen en hacer buenas obras. Esto es excelente y provechoso para todos. Pablo cierra esta porción con un deseo de que Tito insta a estas cosas a las iglesias. Pablo dice a Tito, todos aquellos que han creído en Dios, todos aquellos que han sido lavados y renovados por el Espíritu Santo, todos aquellos que han recibido esta gran salvación de parte de Dios, ellos tienen una responsabilidad ante el mundo. Nuestra responsabilidad ante el mundo es de hacer buenas obras para el beneficio de otras personas. Las obras que usted y yo debemos de ocuparnos o de hacer, las encontramos en el versículo 1 y 2. Y nos dicen que debemos de siempre estar listos o siempre estar dispuestos a hacer lo que es bueno, lo que es correcto. También deberíamos de no hablar mal de nadie, sino debemos de buscar la paz y ser respetuosos. También debemos de mostrar plena humildad en nuestro trato con todo el mundo. Pablo nos dice que esas son las obras que debemos usted y yo dedicarnos a hacer. Nos dedicamos a hacer estas cosas hacia otras personas. Nos dedicamos a no hablar mal de las personas. Nos dedicamos también a buscar la paz con otras personas. No pleitos, no peleas, sino buscamos la paz. Buscamos también ser respetuosos con otras personas. Y buscamos también demostrar nuestra humildad ante nuestro trato con todo el mundo. En pocas palabras, debemos de hacer el bien sin mirar a quién. Si hacemos estas cosas, estas son evidencias que hemos entendido de qué se trata la iglesia, de qué se trata nuestra salvación. Pablo espera que las personas que hayan entendido la misericordia de Dios vivan de esta manera, obedientes a las autoridades y también con otras personas. Nuestra salvación, nuestra herencia que un día vamos a recibir, debe de motivarnos a hacer estas cosas para el beneficio de otras personas. Pablo desea que las iglesias aquí en Creta sean una expresión de lo que es la salvación que recibimos de Dios. Y así podemos alcanzar otras personas que tampoco conocen de Jesús. La motivación para hacer estas buenas obras
son en vista las promesas que tenemos un día con Dios. Basado en el hecho que usted y yo hemos recibido una gran salvación de parte de Dios, es nuestra responsabilidad a dedicarnos a hacer buenas obras para el beneficio de otras personas. Y así usted y yo podemos marcar una diferencia en nuestra sociedad, en nuestro trabajo, en nuestro vecindario. Y es nuestra salvación que nos capacita para poder vivir estas vidas ejemplares en nuestra sociedad. El día de hoy vimos que Dios nos dio una gran salvación a nosotros. Una salvación que usted y yo no merecíamos. Usted y yo vivíamos ignorantes hacia Dios, no queríamos nada que ver con Dios. Y Dios mostró su bondad, Dios mostró su amor y Dios mostró su misericordia. Y esa salvación fue hecha por Dios y Dios hizo todo lo que es la obra de salvación en nuestras vidas. Y basado en esto, que usted y yo hemos recibido esta salvación, deberíamos de ocuparnos en hacer buenas personas con otras personas, aunque ellos tampoco no las merezcan. Porque usted y yo tampoco merecíamos la bondad de Dios. De esta forma también imitamos a Dios en nuestras vidas. El creyente siempre debe estar dispuesto a hacer buenas obras o hacer lo que es correcto. Vimos en Tito que nuestras obras deben ser de palabra y también de acción. No debemos de hablar más de las personas, sino también buscamos la paz con todos. Buscamos también ser amables con todos y respetuosos, y también demostramos humildad hacia todas las personas. Nuestra conducta y nuestras creencias van de la mano. Estas son evidencias que hemos entendido lo que Dios ha hecho por nosotros, y son también evidencias de una vida cambiada, que una persona ha creído en Dios. Entonces, cuando usted y yo enfrentemos dificultades en el trabajo, con nuestros compañeros de trabajo, o quizás nuestra familia, o quizás nuestra vecindad, debemos de tener en mente que tenemos la responsabilidad de ser buenos ciudadanos ante todas las personas. Debemos de ser buenos ejemplos para todos, para así poder alcanzar otras personas en nuestras vidas. Hermanos, les animo en esta tarde que hagamos el bien sin mirar a quién. Vamos a orar juntos para terminar. Señor, te doy gracias, Señor, por esta tarde, Señor. Gracias, Señor, por este día, Señor, que nos has dado. Gracias, Señor, por la salvación que hemos recibido de parte de ti, Señor. Esa salvación no la merecíamos. Esta salvación no la merecíamos, Señor. Éramos personas que te ignoraban. Éramos personas que te rechazábamos. Pero aún así, Señor, tú mostraste tu bondad y tu amor y tu misericordia hacia con nosotros. Y Señor, te pido, Señor, que nos ayudes, Señor, a vivir vidas ejemplares. Te pido que nos ayudes a ser obedientes ante las autoridades de este mundo, Señor. Y también te pido que nos ayudes también a ser buenos ejemplos con nuestros prójimos, Señor. A hacer buenas obras con ellos, Señor. A no hablar más de las personas, sino que busquemos la paz, que busquemos ser respetuosos con todos, Señor. Y también que demostremos humildad ante todas las personas, Señor. Te pido aquí por mis hermanos, Señor, que los bendigas. Te pido que les ayudes, Señor, a su día a día. Te pido que bendigas sus hogares, sus trabajos, sus vidas, Señor. Gracias, Señor, por la salvación que recibimos de parte de ti. Una salvación que no merecíamos, Señor. Gracias, Señor, por ser bueno con nosotros. Y te pido, Señor, que nos ayudes, Señor, mientras esperamos recibir esa herencia de parte de ti, que nos ocupemos a hacerlo bueno con todos, Señor. Señor, te pido que bendigas aquí mis hermanos, Señor, y este día. Damos gracias, Señor, por una vez más, en el nombre de Jesús. Amén.